Se ha escrito que Jorge habló con la prima de su madre, que vivía en Lleida en busca de apoyo, incluso antes de salir de Rosario. En realidad la conocieron cuando ya estaban afincados en Barcelona. Se embarcaron en aquella aventura sin red ni salvavidas, o al menos sin un soporte familiar más allá del ofrecido por los 5 que vivían en aquel piso de Barcelona. Todo aquello los unió incluso más. Con la desesperación del naufragio, compartían los ratos libres, las comidas, los disgustos. En sus primeros días catalanes, frescos y soleados, Leo quería descubrir el mar y paseaban hasta allí. Fuimos a la playa. Yo vivía en una ciudad con río, sin mar, así que la playa nos atraía mucho. Hacía frío, era también triste, pero nos gustaba. Eso le dijo Messi a Cristina Cubero del Mundo Deportivo en 2005. Jorge intentaba que los tropiezos no afectaran la suerte del grupo, pero Leo no podía jugar. El Barcelona no pagaba lo prometido ni agilizaba trámites burocráticos. Ya se notó cierta dejadez y poca prisa tras la prueba de septiembre y, ahora que todo se había firmado, parecía seguir rondando cierta duda, poco cariño. Además, la situación laboral de Jorge tampoco se normalizaba, y éste acabó por escribirle una carta al presidente Gaspar explicándole que se sentían abandonados. Mi situación y la de mi familia es gravísima. He hecho todas las previsiones económicas para sustentarnos hasta el corriente mes, en el que debían ponerse en vigencia definitiva los acuerdos firmados, y hoy me encuentro sin previsiones de nuevos cobros y sin un interlocutor que me informe sobre cuáles serán las acciones a seguir. Esta misiva desesperada fue escrita el 9 de julio de 2001 y publicada mucho después por El Gráfico. Durante esos primeros meses en Barcelona, la lista de agravios de la familia se fue haciendo pesada y grande. A los Messi los engañaron. No tanto el club como institución, sino algunos de los que prometieron cuidar de la familia, incluyendo algunos de sus representantes. Al Barcelona le preocupaba principalmente o únicamente Leo. Lo querían en la escuela, en los entrenamientos, vigilaban que comiera bien, estudiaron su situación física y la hormonización. El futbolista y su padre eran los dos únicos de la familia con NIE, o primer número de identificación de extranjeros, el documento necesario para hacer gestiones en España. Por todo ello, Rodrigo no pudo continuar con el fútbol y Matías, que había dejado en Rosario a su novia, se sintió desolado, desubicado. La familia se resquebrajaba. El club seguía con sus urgencias deportivas en el primer equipo sin ganar títulos, y Leo Messi era por aquel entonces, tanto dentro del club como para la gente ajena al mismo, una especie de experimento. A ver qué tal salía. Era solo un número, un posible valor económico. Los Messi se sintieron abandonados. Mientras se hacía obvio que a la directiva del Barcelona le faltaba experiencia o astucia o comprensión para tratar con la situación del argentino, Leo acudía, como todos los cachorros blaugranas, a las clases de la escuela GO 13. No le gustaba ir al colegio y consecuentemente no sacaba buenas notas. No era vago, sino un poco disperso y como muchos, abría un libro por la misma página en la que pertenecía hasta el final de la clase. Acudía pero no estaba, cumplía y ya está. Entendía que era lo que tenía que hacer para llegar a ser un futbolista profesional. En ocasiones, el autobús de la escuela que recogía a los chicos en la puerta de la Masía, la casa de campo frente al Camp Nou, se marchaban sin él. ¿Entrenar? Sí. Descansar también. Y la PlayStation a cualquier hora. Lo otro, menos. Aunque destacaba en gimnasia, lo de ser de profesor de educación física, ese sueño de chico, quedó bien arrinconado y lleno de polvo. Celia hubiera querido que insistiera por sí lo del fútbol, que no acababa de salir, pero a Leo se le perdonó que no prestara atención en las clases, una fuente de discusiones familiares. Cuando subió al Barcelona B en 2004 con 17 años, ya no tenía mucho tiempo para ir al colegio con tanto entrenamiento y con tantas horas de gimnasio dedicadas a ganar musculatura. Ahora tenía la excusa perfecta. Había cursado el primer año de la escuela secundaria en Rosario, pero dejó los estudios ya en Barcelona a 2 cursos de acabar antes de un hipotético salto a la universidad.
así que el colegio perdió totalmente su atractivo cuando el objetivo de ser profesional parecía más cercano. Pero es que además, en Barcelona, en el colegio, era el distinto, extranjero con acento y costumbres diferentes, callado, con problemas de crecimiento, objeto de burlas. No era suficiente jugar bien a la pelota para ganarse el aprecio y el respeto incondicionales de todos como ocurrió en Rosario. Allí había otros que también eran buenos en eso. Había que endurecerse a marchas forzadas. Leo en público se fue convirtiendo en un niño todavía más retraído, con cara de persona mayor, serio, educado. Prefería escuchar quedarse sentado, mirando, rodeado de mayores, alejado del balón. No parecía un niño normal, sino un desactivado. Su padre dice que es más responsable que él mismo, su madre tiene una personalidad fuerte. Todo eso es verdad, pero Leo era principalmente un niño exiliado. En Rosario vivía la saludable fantasía de un crío. Hasta llegar a cancha de once solo jugaba. Quería ser futbolista como sus hermanos, como su padre. Luego las prácticas, los encuentros, incluso la seriedad del entrenador de once transmitieron y exigieron un comportamiento más responsable que venía acompañado de una pregunta. ¿Vos querés ser jugador de fútbol de verdad, profesional? A los 12 años tuvo que contestarla con rotundidad, porque surgió la posibilidad de emigrar, y, desde ese momento, el fútbol dejó de ser solamente un juego. De repente todo se convirtió en blanco y negro, sí es y no es. Sí, quería ser futbolista. Sí, haría lo que fuera por conseguirlo. No, no le importaba cruzar el charco. Y, como consecuencia de esa temprana edad, tenía que triunfar sí o sí. No se podía equivocar. Era una presión que se transmitiera con palabras, que impusieran sus mentores. Pero su padre había dejado su trabajo, su madre se despidió de su familia, los amigos de los hermanos quedaron atrás. Y si no salía bien, ¿qué? Muchos niños a esa edad han sentido tal presión que su progresión ha quedado fatalmente bloqueada. Hay un truco, casi siempre inconsciente, que suele activarse en la cabeza de estos chavales. A Leo se lo ha oído decir desde la época de cadete que iba a llegar a la primera división. A Rodrigo le dijo un Leo de 12 años que iba a ganar el Balón de Oro. Aquello ya no era el sueño inocente de los 7 u 8 años. Aquello era más bien una negación. No le cabía en la cabeza la posibilidad lógica de que o se conseguía ese objetivo o él llegaba al fracaso. Al final, rechazaba inconscientemente que esa contingencia existiera. Le ocurre a la gran mayoría de niños que dan el paso de jugar por disfrute a hacerlo para llegar a la primera división, pero especialmente a los que lo dejan todo atrás, no aceptan la posibilidad del fracaso. Si se lo plantearan y no se lo plantean, se les caería el mundo encima. Así pues, no hay espacio para la duda. Leo y muchos otros chicos de 12, 13 o 14 años aseguran cada día de cada semana en medio mundo con la rotundidad de un adulto que todo va a salir bien, y lo raro en realidad es que salga bien. Esta fascinante progresión de los chicos no se queda únicamente en la negación del fracaso, sino que puede venir acompañada de la represión de la sensibilidad. Cuando eso ocurre, no solo disminuye el volumen emocional del dolor ante las ausencias, sino también de otros sentimientos. La presión pesa menos y el dolor físico también, dos consecuencias que, por cierto, son útiles para alcanzar la cima del éxito futbolístico. Recuerden esto cuando lo lean, lo del partido de la máscara a la final del Mundial Sub-20, dos ejemplos precoces que muestran una cosa tan rara para un niño normal y tan común para el futbolista élite. No hay dolor, no hay presión, no hay envidia, no hay miedo, no hay. A no ser que una lesión lo aparte de la pelota o que su hermana llore de camino a la escuela. Eso sí que no se vive nada bien. Eso reactiva momentáneamente su estado emocional.
Leo Messi llegó a Barcelona en la cumbre del pujolismo, aquel proyecto político de la burguesía catalana, con colaboración de la Iglesia y de gran parte de la intelectualidad, que se inició con Jordi Pujol en la presidencia del gobierno catalán en 1980 y que se extiende hasta nuestros días. Aquella ideología identificó al catalán de calle, al catalán ideal, como nacionalista y buscó una cohesión alrededor de la nación catalana en un periodo post-franquista. A veces se olvida que hay más de una manera de ser catalán, todas igualmente legítimas. En todo caso, esa política tenía un reflejo en la calle, en el día a día, entre otras cosas, con el uso del catalán en las escuelas, en una muy elogiada política de discriminación positiva. El origen está en la Ley Política Lingüística, en vigor desde 1983, y la finalidad de la misma perseguía no separar a los alumnos por la lengua, siguiendo la filosofía del pedagogo Alexandre Galí, y basándose en las experiencias aplicadas en la enseñanza en Quebec y en Estados Unidos. Curiosamente, el Barcelona era uno de los elementos centrales del pujolismo, un club nacional, una especie de selección catalana para muchos, que fue utilizada por la política como un elemento cohesionador que exportaba el sentimiento nacionalista a la vez que servía para integrar a los recién llegados. El catalanismo utilizó al Barcelona y el club se dejó utilizar hasta tal punto que se generalizó la idea hiriente para los no culés de que un catalán de verdad debe ser del Barça. Aquella primavera de 2001, llamarse Messi de apellido no tenía además ningún peso. Si eras un Messi de los que por aquel entonces llegaron de Rosario 3 meses antes de acabar el curso, te tocaba hacer el esfuerzo de adaptarte con urgencia a una escuela pública. El retraso en los pagos y la falta de agilidad en las gestiones del Barcelona no permitieron a los Messi valorar la opción de un colegio privado, con la dificultad añadida de una lengua que te es ajena. Las escuelas tienen la obligación de acoger al que llega e integrarlo, pero la mayoría de la enseñanza en las escuelas públicas catalanas es en catalán y se va incorporando el castellano de manera progresiva en el periodo que va de los 5 a los 8 años. Esa es la teoría. En la práctica, la adaptación del niño inmigrante depende de muchos factores, desde el origen y extracción social del resto de alumnos al porcentaje de otros chicos inmigrantes, escaso en el colegio que acogió a María Sol, y, por supuesto, la capacidad de adaptación del propio alumno. El sudaca, término despectivo para el inmigrante latinoamericano, nunca recibió las mismas bondades y respeto que el visitante blanco de la Europa del Norte. En la escuela se hace un esfuerzo consciente para evitar estas situaciones, aunque no siempre se consiga, pero en la panadería, con los vecinos, en la calle, la aceptación del extranjero no siempre es una prioridad. Los Messi Cucitini consideraban que les miraban, como se dice en argentino, como bicho de otro pozo. Así lo explica Sique Rodríguez en un libro sobre los padres de futbolistas de la Masía culé, a la que Jorge Messi añade: un cambio muy fuerte. Las costumbres, la idiosincrasia, los valores, la alimentación, todo era diferente. Teníamos que empezar de nuevo, casi desde cero. Hasta el idioma era diferente. Teníamos que adaptarnos al catalán. El argentino también es orgulloso, respeta y mantiene sus raíces, y quizá no hubo tiempo para explicar a los Messi por qué se hablaba catalán, en nombre de qué deficiencia o discriminación previa se había aplicado esta política lingüística. El caso es que la integración no se adaptaba produciendo con efectividad ni a la velocidad necesaria. Al choque emocional que supone llegar a un entorno social y cultural totalmente nuevo, había que añadir las dificultades que estaban encontrando para cobrar, las lesiones, los problemas burocráticos, las sospechas hacia los que les habían traído a España y la falta de sensibilidad hacia sus dificultades por parte del Barcelona. Todos estos condicionantes hicieron que las cenas familiares en el piso de Carles III se volvieran cada vez más espinosas, que se acumulara cierta tensión. María Sol cumplió en Barcelona 6 años, una edad en la que no se entiende que el mundo
no se adapta a tus necesidades, y tanto Celia como Jorge sufrían viendo a su niña llorar cuando tenía que ir al colegio. Se estaba empezando a vivir una situación límite, o así lo sentían los Messi. Leo lo recordó en una entrevista a la revista argentina Para Ti en julio de 2005. María Sol no se adaptaba ni a la escuela ni al catalán. Años después, en 2009, La Pulga dio una entrevista a la cadena de televisión argentina TVR en la que le preguntaron cómo llevaba el aprendizaje del catalán. Messi admitió las dificultades iniciales, pero creía que en el colegio le habían enseñado lo suficiente. Ahora es fácil, admitió. El presentador le pidió que dijera en catalán: «Buenas noches, soy Lionel Messi», y Leo se sintió observado, retado, fuera de su zona de confort. Nervioso dijo «Bona nit», y el público rió ante su dificultad para acabar la frase. Pero curiosamente, la primera declaración con sentido político que realizó en público Leo Messi fue una honesta defensa del catalán. El 6 de diciembre de 2012 presentó un acto con su patrocinador Turkish Airlines, compañía aérea que le había nombrado embajador internacional. Como suele ocurrir en estos eventos, pacté con el jefe de prensa de Leo y con el representante del Departamento de Comunicación del Barcelona los límites y reglas para cuando se abriera el turno de preguntas a los periodistas presentes. Nadie contó con que uno de ellos iba a preguntar sobre los cambios que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pretendía introducir en la ley de educación, considerados en Cataluña como un ataque a su lengua. Al respecto, el Fútbol Club Barcelona había decidido emitir un comunicado reivindicando el catalán en el sistema educativo. La lengua catalana y su enseñanza en las escuelas forma parte de nuestra identidad y es un elemento capital para la cohesión social y la convivencia de nuestro pueblo. Al oír la pregunta, busqué desde el estrado tanto al jefe de prensa Leo como al del Barcelona. Se miraron entre ellos. Teníamos un par de segundos para reaccionar antes de que Messi contestara. El primero me hizo un gesto asertivo con la cabeza. Adelante. Leo, experto en regatear todo tipo de preguntas, no se había preparado la respuesta. El futbolista aseguró que desde su llegada a Cataluña, él mismo había crecido, estudiado y aprendido en catalán y que nunca había tenido ningún problema con ello, ya que cuantos más idiomas sepa un chico, mucho mejor para él. Una respuesta considerada ejemplar por los suyos. Sin embargo, 11 años antes, el fuerte sentimiento de lejanía y la falta de simbiosis con la cultura en la que acababan de aterrizar propiciaron que la mitad de los Messi se planteara volver a la Argentina. Como queda chico, al hablar aquella temporada tan complicada, Leo y su familia se fueran a Rosario a pasar el verano. Cuando se encontraron todos en la casa de las Heras, ya no se podían retrasar más las decisiones. María Sol se iba a quedar en Argentina. Nadie quería verla más llorar. Leo tenía que decidir lo que quería hacer. Lo recordó Jorge Messi en Informe Robinson. Entonces un día le pregunto a Leo: ¿vos qué querés hacer? Porque en definitiva la decisión es tuya. Si vos querés volver, volvemos. Jorge ofreció a su hijo su amor incondicional, su apoyo absoluto. Si quería seguir su carrera en Argentina, adelante. El objetivo estaba claro. Leo deseaba ser futbolista y Jorge quería que las consecuencias derivadas de la decisión, fuera la que fuese, tenían que entenderse no como una pérdida, sino como otro paso más hacia la meta para alcanzar un final feliz. Pero Leo debía saber que no había garantías de que fuera a triunfar, ni una. Se encontraba en un cruce de caminos y, a sus 14 años recién cumplidos, debía tomar uno. ¿Se volvían todos a Argentina o la familia se partía? Leo me miró, continuó Jorge, y me dijo: no, yo me quiero quedar. Yo quiero jugar al fútbol en Barcelona y quiero jugar en primera división en Barcelona. Esa fue decisión de Leo, esa fue su decisión. Nadie lo obligó a nada. Por eso me quedé yo con él. Celia se quedó en Rosario con los chicos. Los Messi Cucchettini se iban a querer creer,
una separación momentánea. Debían tener todos muy claros que se iban a volver a reunir. Cuando uno es consciente de que las cosas son transitorias, adquiere sin duda mayor fortaleza mental. Los abuelos italianos de Jorge y Celia sabían que se alejaban de los suyos para siempre, que dejaban Europa para no volver. Las familias argentinas que emigran a Europa a principios de este siglo se separan sabiendo que harán todo lo posible, no lo imposible, sino lo posible, para volverse a reunir con los suyos. Y los Messi Cucitini tenían claro que lo iban a lograr. Hay que intentar comprender el modelo de pensamiento que les llevó a la decisión de separarse. Gente así tiene una visión diferente a la de la mayoría de nosotros. ¿Quién se atreve a separarse de su novia de siempre, ahora esposa, y de sus 3 hijos para conseguir que otro vástago triunfe en un deporte que devora ilusiones? Jorge admitió en ese informe Robinson que su mujer hubiera preferido que se volvieran todos a la Argentina y que los chicos era como que habían cambiado el chip y querían volver. La verdad es que se habían conjurado varios factores negativos. El momento era muy crítico. Celia, Rodrigo, Matías y María Sol se instalarían de nuevo en Rosario. ¿Volvían a Rosario? Era mejor pensar que, como dijo Napoleón en Waterloo, no estaban retrocediendo sino avanzando en otra dirección. ¿Era Rosario ahora el punto de destino o el punto de partida? En todo caso, en el barrio de Las Heras volvían a sentirse en casa. Recuerden el origen italiano de la familia, donde todo gira en torno a la mamá. Leo se iba a quedar sin madre. A los 14 años, Celia planeó visitarlo un par de veces al año y se iban a hablar por teléfono y por internet. Jorge permanecería en Barcelona para cuidar de Leo. Rodrigo se les iba a unir unos meses después, pero de momento se quedaban solos padre e hijo en el piso de 4 habitaciones de Carles III. Leo adora a su madre. Se tatuó su rostro años después en su espalda. Su padre es el que le dice sí o no. La relación es diferente, porque también cuida de sus asuntos. Un padre que es manager, un manager que es padre, con lo que ello comporta. Pese a ello, Leo no olvidará nunca que quien se sacrificó fue su hijo. Los hermanos, que teníamos novias, nos quedamos en Argentina, recordó Matías en el mismo excelente documental del Canal Plus. En eso somos conscientes de que, por ahí lo dejamos un poco solo. Si bien él siempre dice que la familia es lo principal que tiene, que siempre lo ayudamos. Es cierto, pero en ese momento, yo particularmente desde mi punto de vista, pienso que yo lo dejé solo, ¿sabes? Por ahí no me gusta recordar tanto ese momento. Y las últimas palabras salieron húmedas de llanto, contenido. Por un segundo, pónganse en la piel de Matías. Él también se había quedado solo, sin figura paterna y sin el hermano pequeño que él adoraba. Rodrigo fue igual de sincero. Nosotros no nos adaptábamos mucho. Era un problema. Estábamos unidos, pero uno hacía algo y los otros no hacíamos nada. Entonces sufríamos de diferentes maneras. Lamentablemente nos fuimos separando, pero siempre yendo y viniendo. 2 veces por año viajábamos. No fueron fáciles los primeros meses. Nos aburríamos bastante. Eran días tristes. Los pasamos viendo películas o jugando a la Play. El sueño de Rodrigo abandonaba la idea de ser un futbolista profesional por falta de oportunidades, pero también de la ambición extrema necesaria para triunfar era ser cocinero. Cuando regresó a Barcelona acompañado de su novia Florencia para ayudar a su padre y a Leo, empezó a estudiar cocina y llegó a trabajar en el Corte Inglés de Diagonal, donde la pulga pasaba tardes enteras. Se casó y pronto tuvo un niño que se dormía en los brazos de Leo. A veces, Rodrigo parecía el papá y Leo uno de sus hijos, los roles cambiados, confusos. Jorge Messi ha reconocido que, si tuviera que volver a decidir, a revivir toda aquella historia, no permitiría que la familia se separara. Por aquellas fechas, Leo Messi estuvo a punto de irse al Real Madrid. El Barcelona tenía desde aquel mismo verano de 2001 un nuevo director general, Javier Pérez Farguell.
En el mes de agosto y con el argentino de vuelta de Rosario y físicamente listo para la temporada, se volvió a insistir con urgencia y a través de la comisión del jugador de la FIFA en el transfer que seguía sin llegar y que impedía que Leo pudiera jugar sin limitaciones. Mientras tanto, Farwell echó con una ojeada el primer contrato de Leo, el de los 100 millones por temporada de unos meses atrás, y creyó que las cifras eran exageradas para un infantil, que de momento estaba guardado bajo 7 llaves, aunque no por decisión propia. Se renegoció un nuevo contrato con una recompensa económica menor. El club le pagaría 20 millones de pesetas por temporada, 120.000 euros. El Barcelona sentía que se había equivocado con otros juveniles con fichas muy elevadas, en especial Aruna Babadinga, que debutó en el primer equipo con 15 años y fue cedido al Terrassa, de la segunda división, 4 años después, y al extremo Nano, que cobraban como un futbolista del Barcelona B y no quería tropezar con la misma piedra. Se les puso a Jorge Messi, que había un límite salarial para los chicos de la cantera que no se podía superar. Se produjeron varias reuniones para llegar a un acuerdo, pero no era imposible encajar la diferencia entre el primer contrato y la nueva propuesta. El club sugirió sentar a todos los que tenían algo que ver con la llegada de Leo, desde Minguela a directivos, Joan Lacueva, Jaume Rodríguez del Departamento de Recursos Humanos, Joaquín Rifé, el delegado Carles Naval, el gerente Anton Parera, representantes y abogados. Pero ocurrió lo inevitable. Las posturas se radicalizaron. Uno de los directivos del Barcelona no entendía por qué no se aceptaba la oferta del club y soltó un «pero, ¿quién se ha creído que es este crío? ¿Maradona? Le finiquitamos y que se vaya a Argentina». En esa frase se explicaba la actitud de algunos miembros del club y su falta de urgencia en los meses anteriores. A ojos del otro lado de la negociación, esa expresión confirmaba que no se apreciaba el esfuerzo que había hecho la familia y para los Messi no tenía sentido jugárselo todo en una carta. Parecía que las negociaciones se habían roto definitivamente. Al otro lado del teléfono, Jorge Valdano, por aquel entonces director deportivo del Real Madrid, insistía en que sí, que el club blanco estaba dispuesto a pagar esos 20 millones y algo más, pero que no quería ir a la guerra con el Barcelona. El jugador debía venir con la carta de libertad. No hubo oferta inicial del Real Madrid, pero tampoco hacía falta. Se conocían las condiciones. «Creo que vamos a ir en Madrid», se escuchó en aquella larga reunión. Finalmente todo el mundo dio el brazo a torcer y se llegó a un acuerdo, pero en el proceso quedaron dañadas algunas relaciones. Jorge Messi descubrió que personas de confianza le habían estado engañando, una revelación de grandes consecuencias. Lo cuenta Roberto Martínez en el libro Vasos Argentinos. Jorge Messi, harto de esperar una comunicación por parte de la entidad que nunca llegaba, efectuó primero un pedido de celeridad para que se solucionara la situación de Leo y la de su familia. Al ver que no obtenía respuesta, se presentó ante el nuevo administrador para definir la continuidad en Barcelona o regresar a Buenos Aires. Se llevó una desagradable sorpresa. Pérez Farwell le contó que la gente que había montado el viaje de Leo desde Rosario le solicitaba al Barcelona una comunal suma de dinero y que la entidad no podía pagar cifra alguna por un chico de 12 años. Sobreexaltado, el padre de Leo explicó entonces que lo único que le interesaba era tener un trabajo, un lugar donde vivir con su familia y el pago del tratamiento de Lionel. Los representantes de Leo que gestionaron la llegada al Barcelona le explicaron a Jorge que, tan pronto como aterrizaron, iban a cobrar 100 millones al año y que el propio Jorge iba a tener un trabajo remunerado. Lo primero no se cumplió. Lo segundo tardó varios meses en confirmarse. Jorge se enteró de que esos intercambios habían pedido una comisión sin su permiso, aunque el Barcelona no llegó a realizar nunca un pago directo por el fichaje de Messi. Se produjo una desconfianza definitiva entre Jorge y los representantes que nunca fue subsanada. Desde ese momento, el padre de Leo decidió hacerse cargo de todos los asuntos de su hijo, una decisión cuya consecuencia fue un proceso legal iniciado por los intermediarios que continúa y que, hasta ahora,
ha dado la razón a los Messi en 2 ocasiones. Entonces, Pérez Fargal continúa. Robert Martínez se avino al reclamo familiar y formalizó un nuevo acuerdo. Jorge Messi revela que, en realidad, ese valor de 3.900 € por mes era por un trabajo para mí. Además, Lionel percibió un fijo más, un valor variable por partido, siempre y cuando se ganara o empatara, y dependiendo de en qué categoría se encontrara, ese número se valoraría más o menos. El nuevo contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2001, 9 meses después del primero. Leo, todavía sin transfer, iba a recibir finalmente el límite salarial del Barcelona B y Jorge un préstamo para reformar la casa, un modo ingenioso de recompensar a la familia. Por fin, los papeleos parecían acabados. No hizo falta devolverle la llamada a Valdano. En el gráfico, Leo contó años después lo que sintió aquel niño de 14 años que se había quedado solo con su padre en Barcelona. Cuando me fui, lloré mucho. Lloraba por todo lo que dejaba en la Argentina, pero al mismo tiempo tenía una ilusión y sabía que era para mejor. A veces, sin hacer ruido, se escondía en la habitación. Me encerraba en la pieza y lloraba. No quería que mi papá me viera. Extrañaba mucho. Los cachorros del Barcelona solían hacer un circuito habitual que hoy todavía se repite. Un autobús los recogía a la puerta de la Masía, iban a la escuela, luego comían juntos y entrenaban, para luego descansar en sus apartamentos. Los pocos, o la mayoría de ellos, en la casa rural frente al Camp Nou, que hospedó a cientos de niños hasta que se inauguró la nueva Masía en 2011. Leo a veces iba del colegio al apartamento de Carles III para comer algo que le había cocinado su padre, para ver un rato de televisión, hacer una play o en largas siestas, y de ahí caminando al entreno, generalmente solo. Con los años se fue encontrando más cómodo con los compañeros y acabó almorzando en la Masía más a menudo y, en lugar de ir a clase, recibió el apoyo de un profesor que ayudaba a algunos jugadores que, por los viajes y los entrenos, y seguramente por la falta de entusiasmo, no se pasaban habitualmente por el Yeo tercero, pero seguían quedando muchas horas libres. Tras la marcha de la mitad de su familia, a Leo se le hacían pesados los ratos sin balón, y Jorge intentaba rellenar los huecos. Retaba a su hijo a la play y a menudo salían de Carles III a dar paseos hasta el Corte Inglés o por las Corts, un barrio residencial y comercial cruzado por la gran avenida Diagonal, un paraje muy urbano con escasez de campos de fútbol o parques donde improvisar un partido. Jorge se convirtió en sustituto temporal de los amigos, en apoyo moral, en la columna vertebral de la vida de Leo en Barcelona. En un momento en el que el hijo, con 14, 15, 16, debería rebelarse contra su mentor en esa necesaria ley de vida que finalmente pone a todos en su sitio. Leo, un niño adulto, un chaval con responsabilidades y experiencias de hombre mayor, debió cobijarse bajo la sombra que ofrecía su padre. Cuando ocurren esas cosas, cuando el padre multiplica sus labores y la madre está lejos, se produce una gran confusión de identidades que puede llegar a desequilibrar el crecimiento natural. La moderación del futbolista es otro de los sacrificios a los que se ven obligados a pasar los que quieren ser profesionales del balón. Cuando el padre es padre, cuando la madre es madre, el hermano mayor es el hermano mayor y el pequeño es el pequeño, los roles generalmente facilitan la estabilidad y la tranquilidad familiar. Cuando la mamá no hace mamá con uno, pero sí con otro, cuando el papá a veces hace de papá y a ratos de manager, y en ocasiones el hermano mayor hace de papá. Solo hay una cosa que puede tener una crisis de identidad: cuando se duda, cuando se tensa la cuerda, cuando las cosas se hacen pesadas. Hay que recordar por qué se ha hecho lo que se ha hecho. Hay que tener muy presente que, al final, existe un objetivo y es primordial un aprecio incondicional de los que rodean al chaval. Eso permite sujetarlo todo. Jorge, haciendo juegos malabares con sus roles, consiguió que Leo mantuviera el respeto a la autoridad y no olvidara de dónde venía. Si ya es difícil educar a un niño en pareja, cuando la estructura familiar se resquebraja,
hay además una complicación añadida: intentar que la protección al hijo no se convierta en sobreprotección. Proteger supone cuidar y poner límites. En la sobreprotección ya no se cuida o se ponen límites. Es otra cosa. Ahí lo que el progenitor intenta es que nadie pueda decir que no se ha sabido cuidar. Jorge intentó siempre poner límites, pero cuando le dice a su hijo: no te olvides de que los que te piden un autógrafo llevan horas esperándote, como tuvo que hacer en alguna ocasión. ¿Es el manager o el padre quien habla? Mantener la identidad como padre ha sido la gran lucha de Jorge y de muchos de los padres de los futbolistas. En el peor de los casos, cuando el padre no consigue separar claramente los roles, se puede producir una situación que reconocen muchos psicólogos deportivos: en los ratos en que el padre le toca hacer de manager, el hijo es huérfano y se pone a buscar padres en todas partes. Es mucho peor, insisten los expertos, ser huérfanos con padres que sin él, porque cuando el padre está vivo, el hijo puede convertirse en un huérfano resentido, y el padre tiene la sensación de que no controla su propia vida, que va a un remolque. Cuando uno no controla la propia vida, dicen los expertos, siente la necesidad de controlar todo lo que tiene a su alrededor. ¿El futbolista cómo vive toda esta situación? Al fin y al cabo es el responsable del desequilibrio de roles. Todos los jugadores de éxito no solo son conscientes del sacrificio de los suyos, sino que se sienten un agradecimiento infinito por todo lo que han hecho sus padres y sus hermanos, porque sin ese esfuerzo no hubieran llegado a donde han llegado. Pero hay más. Al mismo tiempo tienen un sentimiento de culpa muy grande, porque les ha quebrado la vida a los suyos. El hijo, para compensar, les compra casas a sus padres, se convierte en proveedor, y de nuevo, esos ladrillos confirman que la vida les ha dado a todos un giro excepcional, porque lo normal es justamente lo contrario. Y finalmente los hermanos. La ambivalencia continúa. Estupendo, piensan la mayoría de ellos. No viviríamos así si no hubiera sido por ti, hermano. Por otra parte, igual no lo sabrás nunca, pero nos has chafado la vida. Lo nuestro siempre ha girado a tu alrededor. ¿Quién quiere ser hermano de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo? Igual es por todo eso, las dificultades de lidiar con una familia quebrada, por lo que Jorge admitió alguna vez que, dada la situación misma, no volvería a separar a la familia, pero de todo aquello surgió alguna ventaja, como le contó a la revista Kicker. La suerte fue en el momento cuando se cambió la política del 1 a 1, entre peso y el dólar, porque mi esposa y los otros hijos volvieron a Argentina y yo me quedé con Leo en Barcelona. Con una mitad del sueldo español vivimos nosotros en Barcelona y la otra mitad la mandábamos a Argentina. Pero recién después de la devaluación, mi señora y los otros hijos podían vivir bien de esa mitad que les mandábamos. Eso sí fue la suerte. Matías enseñó a su madre a usar la webcam bien pronto para poder comunicarse virtualmente con Leo, quien de todos modos chateaba con ella cada día por internet y la llamaba por teléfono cada 3 días religiosamente. Celia lloraba después de hablar con su hijo, y también cuando lo veía por televisión. Claudio Vivas, otro argentino del mundo del fútbol, el que fuera asistente de Marcelo Bielsa en el Atlético de Bilbao, reflexiona así al respecto de las ausencias y la lejanía. Todo es sacrificio. El que te conoce de más íntimo sabe que uno está acá y sabe si la pasa bien o la pasa mal. En realidad, uno la pasa bien en el aspecto social y económico, pero mal en lo sentimental. Yo sé lo que puede llegar a sentir la madre de Lío o el padre, porque estar acá es muy lindo, pero también hay que sacrificarse. Curiosamente, donde menos se veía ese estado de las cosas era en el campo de entrenamiento, con la autoimposición de los futbolistas de ocultar sus debilidades. Quizá la mejor explicación de las razones de ese comportamiento universal en el mundo del fútbol la ofreció el futbolista inglés Joyce Barton a la revista Fútbol 24/7. Ocurre cada sábado, la ofreció antes de saltar al césped,
cuando estamos en el hotel o en casa un par de horas antes de que empiece el partido. Nos pasa de todo por la cabeza. La mayoría de los jugadores, no todos, se sienten muy vulnerables, porque nadie quiere jugar mal, todo el mundo quiere impresionar, y sin duda es una señal de debilidad mostrarlo en público. Pero lo que yo he aprendido después de que me pasara de todo es que no lo es. En realidad es una demostración de fuerza poder decir, ¿sabes qué? Estoy un poco nervioso y me siento un poco vulnerable. Cuando lo decís en voz alta a tus compañeros, como que desaparece. Algunos prefieren gritear y golpearse el pecho y decir, no estoy nervioso, no me preocupa nada, bla, bla, bla. Pero los veo y pienso, sí que lo estás. Si uno repasa las primeras entrevistas de Leos en España, del Leo público, solo se ve un chico ilusionado, maduro para su edad. Con 14 años, la televisión catalana TV3 lo visitó en su piso de Carles III para conversar sobre su llegada y sus primeros pasos en el club, y se manejó con la soltura de un veterano. Explicó que sí, que se sentía bien, que estaba cómodo, tranquilo. Le preguntaron sobre su jugador argentino favorito. Me gustaría jugar como Aimar. Javier Saviola estaba en aquella época en el Barça y tuvo la entereza de añadir, pero bueno, Saviola también me gusta mucho. De esas entrevistas políticamente correctas ha dado Leo muchas, pero ni una señal de las dificultades por las que estaba pasando la familia. Nadie, ni jugadores ni preparadores de la Masía, sospechaba que Leo lloraba solas en su habitación. Parecía que lo llevaba todo bastante bien, reconoce Alex García, su entrenador en el juvenil. Creo que él tenía una cosa muy clara, sabía lo que había hecho. Yo me he separado de mi madre y de mis hermanos porque quiero ser futbolista. No sé a dónde llegaré, no sé cuánto duraré, pero tengo claro lo que quiero. Sabía que requería sacrificios y supo sufrir. Le preguntaba cómo estaba, porque sabía que está a no sé cuántos kilómetros de su familia y me decía, bueno, mi madre vendrá ahora con mis hermanos. No había espacio para mostrar debilidades. Pero Leo sí daba pistas, tras pasar 3 horas en el entrenamiento, si se cuenta la llegada, el cambio de ropa, el calentamiento, los ejercicios y la ducha posterior. Messi siempre quería quedarse sobre el césped un rato más. Para un futbolista joven de los que no ha llegado todavía a formar el primer equipo, la soledad es esto. Un domingo a las 6 de la tarde oscuro, si es invierno, varias horas después del partido jugado por la mañana en su casa, alejado de su pueblo de origen, siendo consciente de que las horas pasan sin rellenarlas con algo sustancial, sin que nadie con quien ir, no se sabe bien a dónde, yendo a la cama después de cenar, con el único sonido de la televisión o en el caso de Leo del Buenas noches del padre. Durísimo. A menudo, Leo evitó esas tardes alargando la sobremesa de las comidas en un par de restaurantes argentinos, o compartiendo su nueva Xbox con algún compañero de los equipos juveniles o incluso algún amigo argentino de otros clubes. Veía la tele argentina, seguía la Liga Argentina, sus películas favoritas, las argentinas, El hijo de la novia y Nueve reinas. Su actor favorito, el compatriota Ricardo Darín. Leo no perdió nunca el acento argentino ni las costumbres. Acabó recreando un Rosario en Barcelona. Siempre he dicho que es el jugador argentino más argentino que he conocido nunca, afirma la periodista Cristina Cubero, que estuvo muy cerca de él en sus primeros pasos en España. Pero en realidad es la única forma de preservar la identidad. Es más complicado sobrevivir si hay que adaptarse. ¿Por qué? Si se decide perder las costumbres con las que uno nació, las nuevas, las que se adquieren, nunca serán suyas del todo. Para el gobierno local, para la gente local, lo normal y saludable es exigir la adaptación a los usos locales del que llega. Pero, para el inmigrante, ese esfuerzo supone morir un poco. El jugador sudamericano, con notables excepciones, ve necesario el pasaje a Europa para ganar prestigio y dinero, pero suele regresar a sus orígenes al acabar la carrera. Todo el mundo se quiere morir en casa. Leo no es un argentino típico y ya analizaremos esto con detalle más adelante, pero es muy argentino, queda claro.
Si un argentino podría definirse como un italiano expansivo que habla español, piensa como un francés y el que le cantaría ser inglés. Esto lo oí en un café de Rosario. Leo es simplemente un tipo reservado que adora Argentina. Su talento con el balón lo ayuda a adaptarse bien. Es más fácil que te acepten en el extranjero si uno es bueno en lo que hace. Pero en su lucha, consciente o no, por preservar su identidad, contó con el apoyo del entorno de la familia. El contexto, el Barcelona que nunca le obligó a hablar catalán, por ejemplo, incluso una comunidad argentina en la ciudad condal que es fácilmente identificable y localizable, un grupo que da la bienvenida al que llega y que mantiene con orgullo, como hace Leo, sus costumbres, acento y gastronomía. Al acabar la sesión de entrenamiento se cambiaba, se ponía tejanos, la bolsa a la espalda y, lejos del campo, se hacía un poco más pequeñito. Intentaba rodearse de gente que le hiciera sentir como en casa. Vamos a hacer un asado. Era la invitación de Leo a pasar la tarde en restaurantes argentinos como Las Cuartetas en la calle Santaló de Barcelona. Cuando empezó a entrenar, por la mañana la pasaba ahí de 1 a 7 de la tarde, en ocasiones con su padre o sin él, con su hermano Rodrigo sin él, comiendo milanesas, charlando, explicando cómo había ido al fin de semana en la Liga Argentina, dándole a su mundo una forma reconocible, siendo siempre el último cliente. En otra ocasión, haciendo una gestión, acabó en el pueblo cercano de Hostarlik y recaló en otro restaurante argentino. Le gustó y lo frecuentó a menudo. ¿Qué tal si nos vamos a Hostarlik? Era sinónimo de vayamos a pasar un rato en otra pequeña Argentina. El Barcelona le pidió que acudiera a almorzar regularmente a la Masía e hizo con él, al igual que con otros, un trabajo con el endocrino para hacerle y enseñarle a comer bien. Al mismo tiempo, el doctor del club, Josep Borrell, decidió retirarle el tratamiento hormonal de forma paulatina y decreciente a partir de los 15 años. Un control de la alimentación y un programa físico iban a permitirle, según el médico, alcanzar un máximo crecimiento y sin necesidad de hormonarse. En España tuvo un desarrollo que no se puede creer, recuerda Jorge Messi en el gráfico. Creció 9 centímetros en 30 meses, pero solo saltaba la dieta a menudo en los restaurantes de sus amigos argentinos, con milanesas generosas acompañadas de papas y dulce de leche para terminar. Tras unos meses en Rosario, su hermano Rodrigo volvió permanentemente a Barcelona con su mujer Florencia y su hijo Agustín, un bebé que Leo pasó horas cuidando. Así se lo contó a Cristina Cubera en 2005. Me la paso siempre con ellos. Cuando mi cuñada Florencia hace la comida, yo estoy con el niño. A mí me toca siempre dormirlo por la noche. Al principio le cantaba canciones para chicos, pero mi hermano y mi cuñada y hasta el niño se echaban a reír, así que ahora lo que hago es pasearme por toda la casa acunando a Agustín sin cantar, solo paseando. Y se queda dormido rápido. Algún día yo también tendré hijos. Su hermano mayor trabajó de cocinero en el Hotel Rally en el Corte Inglés y llegó incluso a estar en contacto con el renombrado chef El Bulli, Ferran Adrià, que tenía un taller en la ciudad condal, pero en el que no permaneció mucho tiempo. Prefirió cuidar de su hermano. Leo contó con otros protectores. Pablo Zabaleta fue uno de ellos y Pablo, capitán de la sub-20 argentina en las primeras internacionalidades Leo y con quien acabó de sellar su amistad cuando el lateral jugaba en el Español de Barcelona. Aceptó con naturalidad el encargo tácito, lo fue a buscar a la salida de restaurantes cuando empezaba a ser reconocido. Lo aconsejó, lo guió, le ayudó a evitar algunas compañías. La Pulga adquirió un perro, Facha, un boxer que acababa de pasear en la playa. Otro compañero, Oscar Ustari, amigo de Leo y compañero de selección, hoy en el Almería, compartió con él muchas confidencias. Si hay un tema que por ahí él no lo hablaba, que le marcó, es el desarraigo. A mí me pasó. Yo soy de un pueblo mucho más chico que Rosario. Son 15.000 habitantes y a los 13 años empecé a andar solo, sin un padre y sin una madre, a buscarme la vida en Buenos Aires.
de un pueblo de 15.000 habitantes a la jungla de cemento. Javier Mascherano, como tantísimos otros, reconoce el sentimiento. Le he oído decir a Leo que, de más joven, pasó por fases después de entrenar, de volver a esa habitación y decir, no aguanto más. Obviamente es lógico, a mí me pasó, aunque no estaba tan lejos. Yo a los 13 o 14 años también me fui de mi casa en Rosario en busca de un sueño en Buenos Aires. Y siempre ocurre, tenés la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si realmente el tiempo lo estás perdiendo o no. Pensás, estoy acá y quizás me estoy perdiendo de vivir un montón de cosas y no sé si al día de mañana va a valer la pena o no. Pero la vida de uno es linda ahora, cuando sale bien. Uno va en busca de un sueño. Lo importante es intentarlo. ¿Por qué se resiste? Porque realmente lo tenés claro. La vida de Leo es jugar al fútbol, donde más feliz se puede sentir. Cuando sale a entrenar, cuando toca la pelota, en definitiva, lo que nos mueve a nosotros es la pasión por este deporte. Te desesperás, llorás, dice Pedro, el extremo del Barcelona que dejó las Islas Canarias para ingresar en la Masía a los 16 años. Es duro porque no tienes a nadie, digamos, cerca para contarle tus problemas. Sí que tienes gente, mucha gente que trabaja en el club, compañeros del equipo que te pueden ayudar, pero en ese momento a lo mejor necesitas a alguien más cercano de tu familia, tus padres. Y cuando los tienes por teléfono, cuesta decirlo todo de ese modo, es todo más frío. Encima, no pegas con los chicos de tu edad porque ya no estás con las cosas que les interesan a ellos. Todo para nosotros pasa muy rápido. Los jugadores ya tienen novia desde muy jóvenes. Tienes hijos rápido, maduramos antes y lo vivimos todo con una intensidad y velocidad inusual. Siempre digo que nos inflamos a hablar y al escribir libros sobre Leo, Piqué, Fábregas, afirma el entrenador Rodolfo Borrell. Pero alrededor de estas fantásticas historias hay muchos traumas, muchos proyectos de futbolistas que con 12 años se van de casa y vuelven con 17, con fracaso escolar, futbolístico, desarraigo familiar, un vacío de 5 años en los que posiblemente incluso hayan perdido a los amigos. Leo pasó por el dolor físico y por el psicológico antes de llegar a ser lo mejor en lo suyo. La capacidad futbolística es necesaria para alcanzar esa meta, la capacidad de sacrificio también y la perseverancia. Pero tardó muchos años en dejar de llorar después de hablar por teléfono con su madre.